hoy va de agua. ¿Sabes que a pesar de estar bebiendo agua puedes estar deshidratado? Sí, lo sé, suena contradictorio, pero vamos a verlo por fin hoy en este vídeo. Y sí, yo también era un bottle guy, la típica persona que seguramente conozcas en tu entorno que lleva siempre una botellita de agua y que no se despega de ella. Pero eso no es lo malo es que cada 5 minutos, 15 minutos hace un traguito, un chupito, 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 chupito y se tira toda la mañana bebiendo pequeños sorbos constantemente. Y esto, como mencionábamos en el vídeo anterior, que si no lo has visto te dejo aquí la etiqueta para que lo veas después de finalizar este, que hablaba de las 5 claves para mantener una salud y una nutrición adecuada, hablábamos de la hidratación. Y hoy vamos a entrar en profundidad, que es un tema que a mí me apasiona especialmente. Hoy vamos a ver qué errores son comunes y qué tips y cómo saber realmente cuánta agua necesitamos beber al cabo del día. Una mala hidratación puede llegar a desarrollar problemas muy graves de salud, aunque no lo creamos. Muchas veces la mayoría de síntomas que tenemos en el día a día, que si la fatiga, que si síntomas digestivos, que si dolor de cabeza, muchas veces es por una falta de hidratación correctamente. Pero vamos a ver qué es hidratarse. Vamos a ver los errores más comunes. Error número 1. Beber poca agua. Y dirás, pero acabas de decir, aunque bebas mucha agua puedes estar deshidratado. Sí. Está siempre entre nosotros el mito de los 8 vasos, que si los 2 litros de agua, tiene una parte de razón y otra parte no tan cierta. Y seguramente ahora me estés preguntando, vale Rodrigo, pero ¿cómo sabemos cuánta cantidad? ¿Cuántos vasos? ¿Cuántas botellitas? ¿Cuánto? Pues es sencillo, el propio cuerpo te lo dice. Como mencionaba en anteriores vídeos, la clave es escuchar al cuerpo, y el cuerpo es muy sabio. Somos producto de la evolución de muchos años y hemos desarrollado unos sensores. Estos sensores se encuentran en el hipotálamo y tenemos 2 receptores que son claves en este proceso. Uno de ellos son los osmoreceptores. Estos se encargan de medir y monitorizar la cantidad de minerales en sangre. Y por otro lado tenemos los baroreceptores, estos los tenemos en las arterias, que se encargan de medir y monitorizar el caudal, la cantidad, la presión que llevamos de sangre en nuestras venas. Estos 2 receptores determinan una serie de hormonas que hacen que retengamos o eliminemos agua y por tanto nos dará más sed o menos sed. Para ello, imagina tu cuerpo como si fuera un jardín. Si no lo riegas adecuadamente, no florecerá y si lo riegas en exceso, seguramente las plantas se pudran. Y ahí es donde yace el equilibrio. Sí es cierto que hay excepciones en las que seguramente nos tengamos que sobrehidratar, por ejemplo, si vamos a realizar una actividad física vigorosa. Necesitamos que los tejidos tengan agua y como sabemos que durante la actividad física se produce una gran pérdida de agua, intentaremos evitar llegar al punto de deshidratación. También en función del clima, de la edad y otros muchos factores. Y como vemos en este estudio, la deshidratación es uno de los mayores problemas en la gente más anciana. A medida que envejecemos, nuestra composición de agua en el cuerpo va disminuyendo. El error número 2 es beber en el momento inadecuado. ¿Y cuál es el momento inadecuado? Vemos que la ingesta de agua de manera óptima sería en el transcurso de las primeras horas de la mañana para ir poco a poco reduciendo esa cantidad y que esto no interfiera con el sueño nocturno. Y esto se puede reeducar poco a poco. Se trata de ser consciente e ir priorizando ese consumo de líquidos por la mañana. Pero también tiene una gran interferencia a la hora de la comida. Tanto antes, durante y después de la comida no se debería ingerir líquidos. Y matizo esto. Por un lado tenemos una de las estrategias de reducción de peso, que es beber media hora, incluso 1 hora antes de realizar una ingesta. Esto lo que va a hacer es señalizar en tus receptores del estómago mayor saciedad y por tanto seguramente consumas menos comida. Pero la problemática reside en ingerir grandes cantidades de líquido durante las comidas. Esto puede generar un perjuicio y dificultar la digestión. Básicamente el estómago es como una olla en el que tenemos ácido clorhídrico. Este ácido se encarga de degradar toda la comida que vamos comiendo. Tú le añades agua, lo que vas a hacer es diluyes esa mezcla y lo que hace es que tiene menos poder de digestión y por tanto dificultamos las digestiones. Por eso es recomendable beber poca cantidad de líquido en las comidas. Vamos con el tercer error, la temperatura del agua. Sí, la temperatura del agua influye y mucho. La mayoría de nosotros nos gusta beber el agua fría. En general no solo el agua, sino todo el resto de refrescos, incluso bebidas alcohólicas y, como comentaba en el punto anterior, el de ingerir líquidos durante las comidas, si lo ingerimos y por encima está
está fría vamos a empeorar aún más la digestión, porque esa agua fría tiene que llegar a nuestro estómago y nuestro cuerpo, nuestro organismo tiene que dedicar energía para calentar esa agua a nuestra temperatura corporal y se asocia a malestar estomacal y a peores digestiones. En la cultura china tienen la tradición y la costumbre de tomar el agua caliente en ayunas. Esto facilita muchísimo el movimiento y la motilidad intestinal, así como la eliminación de toxinas. A día de hoy no hay estudios específicos que certifiquen esto, pero sí que es una práctica que posiblemente te ayude. Y la temperatura también influye en dónde está contenida esa agua. No es lo mismo tener el agua en un termo de acero inoxidable o en vidrio que tenerlo en plástico. Y aquí dedicaré un vídeo específico a los disruptores endocrinos, que te estarás preguntando ¿qué es eso? Pues suscríbete para no perderte ese vídeo que va a ser un videazo. La temperatura del agua influye en dónde está contenida. Si es un elemento inerte como es el acero inoxidable o es el vidrio, no pasaría nada. La mayoría de botellas son de plástico. Como se puede ver en múltiples estudios y metaanálisis, se puede ver que hay una migración de esas partículas de plástico al agua y por tanto después las ingerimos y esos microplásticos se acumulan en nuestro organismo y tienen efectos muy perjudiciales en nuestro cuerpo. Y me dirás, vale, pero entonces ¿qué agua bebo? ¿Dónde la compro? ¿En qué recipiente tiene que venir? Tenemos una de las aguas más baratas y económicas que existe en el planeta Tierra, que es el agua de grifo. Y sí, ya sé que ahora muchos estarán diciendo que el agua de grifo lleva tóxicos, lleva metales pesados, y sí, es verdad. Pero sigue siendo una opción mucho mejor, según múltiples estudios, que beber agua embotellada. Esto, como digo, lo veremos en ese vídeo de los disruptores endocrinos. Para ello, te recomiendo utilizar diferentes jarras de filtrado, que también las trataremos en próximos vídeos. El cuarto error hila con el punto anterior, buscar la calidad del agua. Y esto es complicado porque, como bien he mencionado, es preferible beber esa agua de grifo. Te recomiendo que le eches un vistazo a la comunidad autónoma en la que vives, que verás un desglose de las calidades del agua. No en todos los sitios tenemos la misma calidad de agua y es un punto que creo que es importante resaltar. La mayoría del sistema de aguas lleva una cantidad interesante de nitritos y nitratos, como últimos estudios como este, que la cantidad eleva bastantes veces la dosis diaria recomendada. Por ello, es interesante utilizar sistemas de filtrado. Los hay desde más económicos a más caros, pero en definitiva intenta filtrar el agua. Para ello, tras ese filtrado, es necesario la remineralización de esa agua, que es el siguiente punto, el punto número 5. Después de haber hecho ese proceso de filtrado y eliminación de impurezas, de metales pesados, de diferentes disruptores endocrinos, lo que tenemos que ahora es añadir, ya que al filtrar solemos eliminar gran cantidad de estos micronutrientes. ¿Y cuáles son esos micronutrientes? Pues tenemos el calcio, el magnesio, el zinc, el cobre, tenemos el sodio y cuando realizamos este tipo de filtrados eliminamos la gran mayoría. Para ello, si añadimos esos minerales, remineralizamos y volvemos a tener el agua muy óptima para su consumo. El cómo remineralizar el agua tendría que dedicarle un vídeo exclusivamente solo para esto, pero para ahora te diré algo muy sencillo. Puedes hacerlo de múltiples maneras, pero yo creo que la más práctica para todo el mundo y la más inmediata es añadir sal. Y sí, ya sé lo que estás pensando, la sal es mala, la sal sube la tensión. No estoy hablando de cualquier tipo de sal, estamos hablando de una sal ecológica, una sal sin refinar, una sal buena en la que tú compres, que se puede comprar en la mayoría de superficies hoy en día, en la que esa sal contiene la mayoría de esos micronutrientes. Estamos hablando de una pequeña proporción, esto es variable y dependiendo de cada persona. Seguramente al principio, al añadirle esa sal, te sepa un poco extraño y el sabor va determinado por la dureza del agua. Seguramente la mayoría de personas que os preguntes ¿te gusta más el agua de embotellada que la del grifo? Es porque tiene mayor cantidad de minerales. A mayor cantidad de minerales suele tener un sabor característico, suele tener un gusto al que no estamos acostumbrados y por tanto no bebemos. Pero el paladar es adaptativo. En el momento que tú introduzcas estas pequeñas sales para remineralizar al principio, notarás que te sabe un poco extraño, pero a medida que va pasando el tiempo te darás cuenta que tu paladar se acostumbra y que ni siquiera notas esa sal. Y en la literatura científica tenemos también múltiples estudios que consumir aguas ricas en calcio, ricas en magnesio, pues aumenta la salud. Tampoco hay que conseguir todos los minerales a través de la hidratación, sino que hay que complementarlo con una dieta alta en estos micronutrientes. También podemos utilizar agua de mar para remineralizar el agua. También podemos utilizar sales minerales que se le pueden añadir al agua, pero esto lo veremos en otro vídeo. En definitiva, es muy importante controlar el agua que bebemos, la importancia también de filtrarla y de remineralizarla, sobre todo el filtrarla, el eliminar la mayoría de impurezas y de tóxicos que lleva.
como hemos señalado en múltiples estudios, como la cantidad de flúor, la cantidad de nitratos, la cantidad de metales pesados, etcétera, y muchos disruptores endocrinos. Espero que después de haber visto este vídeo tengas un poco más claro o tengas unas pequeñas nociones de la importancia de la hidratación, algo que está olvidado y que no le solemos dar la importancia que merece. Y recuerda que pequeños pasos, grandes logros. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo.